comenzar, quiero ir rápidamente a enseñarle a usted en Efesios 4 del 11 al 13. Hoy vengo en calidad de maestro, así que quiero que usted pueda alinear sus oídos espirituales para que usted pueda oír lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle. Amén. Así que comienzo rápidamente con Efesios 4:11 y luego me lo pone en el 12 y luego el 13. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando vamos a la palabra en Primera de Corintios 12:10, la palabra menciona aquí dones espirituales, específicamente 9 dones espirituales que están multiplicados, por no decir divididos, en 3 categorías. Y eso se lo voy a enseñar en breve. Pero antes de yo poderle enseñar a profundidad acerca de un don en específico, yo quiero dejarle esto en su corazón. Y es que en un momento donde hemos estado tan saturados de ruido, de imágenes, de conocimiento, de el internet con tanta información, hay una virtud que a medida del tiempo, por causa de la sobreinformación, se ha ido perdiendo, y se llama el discernimiento. Mucha gente basa su criterio de otras personas por algo que le dijeron. Entonces, como alguien te dijo, alguien te comentó, con tanto acceso que tenemos a la tecnología, subiste una foto con alguien y alguien más te prejuició y te dijo: esa persona es así, así, así. Entonces el discernimiento ya no es ejercitado, porque ahora actúas con la gente, con lugares, con personas, por algo que alguien más te dijo y no porque lo que el Espíritu te reveló. Entonces dejamos de ejercitar esta virtud tan poderosa que no solo un líder lo debe tener, que no solo un pastor lo debe tener, que no solo un profeta lo debe tener, sino que todo hijo e hija de Dios que haya nacido de nuevo necesita pedirle al Padre el discernimiento para poder entender por qué pasan las cosas o por qué aún no han sucedido ciertas cosas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a detenernos del por qué eso sucedió o no sucedió, es que cuando comenzamos nosotros a activar el discernimiento. Entonces, estamos acostumbrados: es que aquel me dijo, es que el otro dijo. Yo te aseguro que hay gente que se ha ido de tu lado porque alguien más le dijo algo de ti. Hay mucha gente que te dejó de hablar porque fulanito y menganito le dijeron que tú eras así, así, así. Se prejuiciaron, le dijeron algo. Hay mucha gente que se ha ido de esta casa porque le dijeron algo, porque lo prejuiciaron. Yo te puedo asegurar que el día que tú viniste acá y alguien más se dio cuenta que viniste acá, te dijeron algo malo de la casa. Porque muchas veces la gente que no tiene la libertad para accesar a un tipo de bendición no va a querer que otro tampoco accese a esa bendición, y buscará de 1000 modos y de 1000 maneras y de 1000 formas de retenerle la bendición a los demás. Entonces te prohibieron, te dijeron: no vayas ahí, ahí solo van millonarios. Y en efecto, ahí solo van los ricos. Y en efecto, ahí solo van los billetudos. Y en efecto. Y a mí me encanta que la gente piense así. Y yo de verdad no pienso contradecir eso que están profetizando, porque quiere decir que desde allá afuera se está viendo lo que aquí adentro hemos profetizado por mucho tiempo. Quiere decir que los frutos están revelando lo que en lo secreto hemos estado
vamos a hablar o defender, los frutos van a hablar de cómo tú te encuentras verdaderamente. Y si la gente que está allá afuera es la que está diciendo eso, entonces quiere decir que nos está viendo desde una perspectiva de donde el Padre nos ve a nosotros. Pero también hay mucha gente que te habló mal de tu hermano, te habló mal de tu hermana, te habló mal de tu pastor, te habló mal de tu pastora. A mí me causa mucha gracia cuando hay gente que me dice: mamá, me hablaron mal de usted. Hijo, a mí también me hablaron mal de ti. Porque creo que el peor error que puede tener una persona en su mente y es creer que aquel mismo que le habló mal del otro no le habló también mal de él. Esa es una falacia, es una ilusión. El mismo que habló mal de mí, habló mal de ti. Y la gente camina sin discernimiento. Hay otro grupo de gente que ha permanecido por causa que le dijeron no vayas. Y dijeron, pues quiero ir. Yo quiero ir a ver qué es lo que hay ahí. ¿Por qué me están prohibiendo tanto ir a ese lugar? Quiero ir a ver qué es lo que hacen, a quién adoran, cómo adoran, qué es lo que hablan, qué es lo que comen, qué es lo que visten. Quiero ir a ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio que somos hijos. La gente podrá hablar mal de ti, la gente podrá hablar mal de tu familia, pero el Espíritu da testimonio. Hay mucha gente que ha tenido una opinión errada de mí, de mi esposo. Ni digamos, porque si hablan mal de mi esposo, hablan mal de mí. Y tienen una opinión errada de él. Y yo nunca me he parado a defenderme, porque yo sé que hay algo más fuerte, más valioso que defenderse. Y es que el Espíritu da testimonio. El Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Hemos conocido gente de eminencia, gente, hombre de Dios importante, que el día que nos conocieron sentimos ese prejuicio para con nosotros. Y yo le digo a mi esposo, yo como siempre ando mis radares activados y encendidos. Entonces usted me puede ver quizás que fui a la playa, pero mi radar no deja de funcionar. Y yo le digo, le sembraron una semilla en contra de nosotros. Alguien le dio una opinión de nosotros que nadie se la pidió, pero se la dieron. Y luego, por causa del Espíritu, esa persona termina diciendo: apóstol, profeta, quiero pedirles perdón. Y nosotros, ¿qué pasó? Es que fíjese que me habían dicho esto de ustedes, pero hoy que los conozco, verdaderamente puedo decir que es un hombre y una mujer de Dios. O sea que hay gente que te conoce falsamente y hay otra que te va a conocer verdaderamente. Y esos que te conocen verdaderamente son los que van a estar contigo en todo momento. Yo quiero de ese tipo de gente. Entonces esa virtud ha comenzado a escasear peligrosamente. Diga conmigo: el discernimiento. Entonces la palabra menciona en 1 Corintios 12:10, menciona dones espirituales. Y antes de leérselos, yo quiero enseñarle para qué son esos dones espirituales. Y quiero que usted tome nota, aunque también va a estar en mi libro, pero tome nota. ¿Para qué son los dones espirituales? Número 1, como lo leímos en Efesios 4 del 11 al 13. Número 1, es para la perfección de los santos, es para equiparse. Número 2, es para la edificación del cuerpo. Somos un solo cuerpo. Número 3, los dones son para llevarnos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios. O sea, los dones que el Padre te ha dado son para la unidad, son para la edificación y son para la perfección de los santos. Número 4, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. ¿Y qué quiere decir llevarnos a la estatura
del varón perfecto. Diga conmigo madurez. Diga conmigo más fuerte, madurez. ¿Y qué implica la madurez? ¿Por qué sale aquí a reducir la madurez? Porque el día que ese don tú digas, no me funcionó, va a haber algo más poderoso que un don, y es tu madurez. Los dones te abren puertas, pero la madurez y el carácter te mantienen las puertas abiertas. Un don sin carácter es destrucción para una generación. Yo he conocido por 12 años cantidad y cantidad de hombres y mujeres que se llamaron profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, querubines, serafines. Usted ya sabe que hay un desglose de como de varios tipos, ¿verdad? Ángel, arcángel, Saiyajin, Pokémon, Power Ranger, y una cantidad de ministerios que van naciendo de una cosa impresionante. Y todas esas personas, mire, con unos dones, pero hija, fuera de serie. Y yo digo, wow. Pero ¿sabe por qué me asombro? Yo digo, wow, no tiene carácter. Me acaba de sonar mi alarma. Cuida de tu sueño. Siempre antes de las 9 manda a dormir el celular. Mi pregunta es, ¿cuándo yo voy a lograr eso hasta ahora? Yo digo, cuando veo a esa persona, digo, wow, cuánto carácter le falta. ¡Wow! ¡Cuánta madurez le falta! Porque a mis hijos los dones no me impresionan. A mí me impresiona ver un hombre y una mujer maduro con el carácter de Cristo. Tenemos que saber utilizar los dones que el Padre nos ha confiado. Y eso es lo que te estoy enseñando hoy. ¿Para qué más son los dones espirituales? Le dije, para llevarnos a la estatura, o sea, a la madurez. Entonces, cuando los dones no se te manifiestan, lo único que te va a sostener es la madurez que tienes. Por ejemplo, te acostumbras a que siempre el Padre te dé dirección. Vete por la izquierda, la derecha, enfrente y atrás. Ajá. Y el día que el Padre quiere ver si aprendiste a escuchar la voz de Dios sin tenerla que oír, ¿qué vas a hacer? Si no tienes el carácter, si no tienes la madurez, vas a retroceder, vas a salir huyendo. Entonces, los dones espirituales, diga conmigo, tienen que traer madurez a mi vida. Ahora, número 5, ¿para qué más son los dones espirituales? Para llevarnos a la plenitud de Cristo. Ninguna plenitud puede ser sostenida si Cristo no es el centro. Hay mujeres que cuando se casaron, ay, me siento plena, pero sin Cristo, a los 2 años divorciadas. La única plenitud verdadera que permanece es la plenitud en Cristo. Siguiente, para consolarnos. ¿Para qué son los dones? Diga conmigo, para consolarnos. Y número 7, voy a ir rápidamente a Hebreos 3 del 13 al 14. Hebreos 3 del 13 al 14. Y número 7, para exhortarnos. Hebreos 3 del 13 al 14. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Siguiente. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Diga conmigo, los dones son para exhortación. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo a ti te estoy enseñando, te estoy impartiendo, no para que te quedes con el conocimiento, sino para que cheques qué persona hizo falta, qué hermano hizo falta hoy. Vayas y lo exhortes y lo animes para que el domingo no falte a la casa. Para eso son los dones. Los dones nunca van a ser para ti. Los dones siempre van a ser para los demás. Hay personas que quieren manipular los dones y usarlos únicamente para su crecimiento. Los dones son dados por Dios para el servicio de su pueblo. O sea, en otras palabras, el menos que se va a beneficiar eres tú.
¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día vemos aquel montón de jóvenes, jovencitas, queriendo beneficiarse de algún don y de algún talento que ellos tengan, cuando ellos no saben, porque no tienen la madurez ni el carácter, que los dones no son para enriquecimiento de ellos, sino para que la iglesia crezca, sino que para que la iglesia sea edificada. Entonces, esos son los para qué son los dones espirituales. Ahora quiero ir a 1 de Corintios 12 del 10 al 11. Y cuando vemos aquí en 1 de Corintios, el discernimiento de espíritu es uno de esos dones dados por el Espíritu Santo. Y dice: a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Siguiente. Pero estas cosas, póngamelo del 9 por favor, hijos, que se me fueron ahí, creo que 4. Dice: a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro discernimiento, hacer milagros, profecías, diversidad de géneros, interpretación de lenguas. Diga conmigo: el Padre quiere entregarme dones, quiere entregarme talentos. Y esos dones se multiplican, porque no quiero usar la palabra se dividen, en 3 categorías. Quiero que lo anote usted ahí, por favor. Yo le dije que hoy vengo como maestro a enseñarle. Se dividen en dones de revelación, que ahí entra sabiduría, palabra de ciencia y el discernimiento. En dones de poder, que ahí está la fe, dones de sanidad y obra de milagros. Y dones de expresión o de inspiración, que es profecía, diversidad de géneros de lengua e interpretación de lenguas. Y yo quiero quedarme en los dones de revelación, específicamente en el de discernimiento. Y quiero enseñarles qué es esta palabra, discernimiento. Esta palabra discernimiento tiene un significado muy extenso y muy poderoso. Y parte de ese significado es la capacidad espiritual que Dios da a algunas personas para identificar, distinguir o percibir correctamente la fuente espiritual detrás de una manifestación, pensamiento, palabra o acción. Se lo repito. Se refiere a la capacidad espiritual dada por Dios a algunas personas para identificar, distinguir o percibir correctamente. Esa es una palabra clave. Diga conmigo: correctamente. La fuente espiritual detrás de una manifestación, pensamiento, palabra o acción. Yo hay algo que le he dicho a mi esposo los últimos meses, y la apóstol Marilena Barahona, cuando me ministró, me profetizó, me lo dijo, y a mí me causó gracia, porque era como que ella me había oído. Y yo en algunas ocasiones, cuando a mí se me abre ese ámbito o se me despliega esa capacidad, porque es como abrir una puerta y entrar en un ámbito y ver lo que está detrás de lo que me están diciendo. Yo le digo a mi esposo, lo quedo viendo, a veces quisiera no ver tanto. Muchas veces me han buscado personas a pedirme un consejo, y yo estoy viendo lo que está detrás de ese consejo que me está pidiendo. Número 1, parte de eso es que no lo voy a aplicar. 2, me está haciendo perder mi tiempo. Y 3, tiene una simple apariencia de cambio, pero no quiere cambiar. Y a mí me toca estar sentada con esa persona que no le interesa cambiar su vida y escucharla. Yo decir: yo sé lo que me está diciendo. Me ha tocado otras veces personas que me han ido a buscar y me dicen: mamá,
fíjese que estoy en esta situación y me dijo mi esposa tal cosa, y me hacen un rollo que yo quedo así, con mi cara de te voy a hacer creer que te creo, pero realmente yo sé todo lo que me estás diciendo detrás de cada palabra que me estás dando. Me ha tocado en algunas ocasiones personas que mi esposo acaba de conocer, algún profeta. Apóstol, ¿cómo está? Esto y lo otro. 1 minuto, 60, 30 segundos. Dile a mi esposo, ¿quién es? No me digas. Tiene problema con esto, con esto. Solo por escuchar la voz. El discernimiento, para que entiendas, es ver detrás de las palabras. No oír, ver detrás de la persona, detrás de lo que te está diciendo, detrás de lo que te está pidiendo. Es discernir la intención con la cual se te han acercado. Entonces, muchas veces, o creo que la mayor parte de tiempo, las personas que tenemos discernimiento tendemos a chocar con las personas que caminan en engaño. Porque el discernimiento te ayuda a no caer en engaños ni en trampas de Satanás. Entonces, muchas veces han habido personas que vienen a mí, me buscan por una ocasión nada más y luego desaparecen. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Luego voy, busco a esa persona y en amor le digo, hija, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Mamá, que fíjese que sentí como que choqué con algo con usted. No, yo sé, le digo, por eso la vengo a buscar. Es que su engaño chocó con mi verdad. Y yo no le voy a decir lo que usted quiere escuchar, porque para eso está Satanás, para que él le diga lo que usted quiere oír y lo siga manteniendo en esa mentira. Yo le voy a decir la verdad, que no es mi verdad, sino es la verdad. Le voy a hablar de sus promesas, le voy a hablar de su palabra, le voy a hablar de la verdad. Y he tenido gente que me huye, pero yo más busco a esa persona, porque yo digo, hay algo que quiere venir a la luz en la vida de esa persona, y yo quiero ayudarle, porque recuerde que los dones no son para usted, sino que son para los demás. Me ha tocado ayudar a muchas personas. ¿Qué pasó ahí? Pensé que me iba a meter algo ahí, qué barbaridad. Discernir. Me ha tocado ayudar a muchas personas que estaban a punto de caer en una trampa, que estaban a punto de caer en un engaño, y de poderle decir, hijo, hija, eso no está correcto. Hijo, hija, ese negocio no está bien. Me ha tocado muchas veces. Mi esposo me ha dicho, amor, necesito que me digas qué hacer en esta situación. ¿Qué discernís? ¿Qué percibís? Y me ha tocado estar en esa situación que para mí es una responsabilidad muy grande, porque es mi esposo, un hombre que el Padre le habla, pero reconoce el discernimiento que el Padre me ha dado por causa que se lo he pedido. Esto puede incluir distinguir. Oiga bien. Número 1, te lo voy a leer rápidamente. Recuerde, se refiere a la capacidad espiritual de Dios que Él da a algunas personas para identificar. Vamos a ver si está poniendo atención. Identificar, distinguir, percibir correctamente la fuente espiritual. Fuente espiritual. O sea, no es algo natural, es algo espiritual. Detrás de una manifestación, pensamiento, palabra o acción. Esto puede incluir, escucha bien, distinguir entre el Espíritu de Dios. O sea, usted va a saber que algo proviene de Dios. Número 2, distinguir el espíritu humano. O sea, usted va a distinguir si es una emoción, si es un pensamiento, es una intención vaga del hombre.
Y número 3, va a distinguir si son espíritus demoníacos, o sea, influencias demoníacas, engañosas. O sea, en otras palabras, ya no le van a dar gato por liebre. Una vez un apóstol de Tegucigalpa, cuando me estaba profetizando y me decía, eres detallista, reparas en los detalles, y dijo una frase muy catracha, muy hondureña, y dice algo así: no se te va chancho sin mazorca. ¿Qué es lo que me dijo él? No se te escapa nada. Muchas veces, hijos, le voy a abrir mi corazón. Yo le he hecho creer a usted que le creí lo que me dijo. ¿Sabe por qué? Es algo que Marely sabe. Porque hoy en día yo decido qué batallas enfrentar. Y venirlo a usted a descubrir en ese gran tamal que usted piensa que yo me voy a comer, muchas veces, créame, que no es una de las batallas que voy a enfrentar. Y creen que me hicieron bolas y me hicieron rollitos, y yo sí. Pero cuando alguien tiene discernimiento, ser engañado es voluntario. ¿Escuchó eso? Es voluntario. Cuando en tu vida hay revelación, no puedes ser engañado a menos que tú quieras. Y a otros le dice discernimiento de espíritu. La palabra discernimiento, vamos a adentrar a profundidades. Proviene del hebreo, principalmente del verbo bin, P-I-N, que significa entender, percibir, distinguir, separar mentalmente o discernir. Eso significa, y bíblicamente se menciona esta palabra. Es una raíz muy rica en matices espirituales, pero también tiene que ver con tu capacidad de pensar. Ese es el discernimiento. Otro significado es una virtud. ¿Cuántos anhelan esa virtud? Que me levante la mano. Es un valor moral. Escuche bien, hija. Un valor moral. Es un juicio por cuyo medio percibimos. O sea, es cuando nosotros venimos y juzgamos desde una perspectiva si lo que nos dijeron es de Dios o no es de Dios, si es verdad o es mentira. Es un juicio. Otro significado dice, es un juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Criterio o habilidad de distinguir los elementos que están implicados en una situación, cómo se relacionan entre sí o cómo afectan los unos con los otros y cómo cada uno de ellos incide en el conjunto. O sea, el discernimiento tiene una profundidad y usted necesita, hijo, meterse en esas profundidades. De la única manera que vas a evitar que te sigan engañando, que sigas cayendo en las trampas de Satanás, que el enemigo te siga diciendo que no sirves para nada, que el enemigo te siga diciendo que no tienes promesas, que el enemigo te siga diciendo que vas a morir de esa enfermedad. De la única manera que no vas a seguir creyendo los engaños del diablo, las mentiras de Satanás, y es teniendo discernimiento y es conociendo una verdad poderosa. Y es que por su llaga hemos sido curados, que hay promesas de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para un futuro prometedor. Cuando tú aprendes a tener discernimiento, cada vez que el enemigo quiere venir a susurrarte una mentira, tú te paras firme y le dices, esa es una mentira y yo ya no voy a caer en tu engaño. Cuando aprendes a tener discernimiento, dejas de que el diablo te esté hablando y comienzas a escuchar la voz del Padre en tu vida.
este es el momento, en un tiempos de tanto engaño, tiempos de tanta mentira. Hay algo que tiene que permanecer en los hijos de Dios, y es el discernimiento, para que conozcas cuál es la voluntad del Padre en tu vida. Discernimiento es una capacidad espiritual para que tú puedas diferenciar entre lo bueno y lo malo. Diga conmigo: voy a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Vas a ver el resultado de un conflicto. Hace unas semanas nuestro hijo, el pastor de Choloma, tuvo una persecución. Lo encañonaron, le pusieron pistola, lo querían matar. Eso fue una situación, pero hay algo espiritual detrás de eso. O sea, no podemos ver las cosas livianamente. No podemos decir: es que la delincuencia en Choloma es fuerte. Hay gente que dice: sí, es que es el tiempo. Sí, es que Choloma es de esta manera. No. Hay algo espiritual detrás de las cosas que pasan y detrás de las cosas que aún no pasan. Hay algo espiritual detrás de la condición en la que te encuentras. Hay algo espiritual y tenemos que aprender a discernir. Escuche bien esto: discernimiento es tener la claridad de lo que está sucediendo en una situación. Que venga alguien y te quiera hacer una sola sopa y una sola ahí arroz con mango. Y usted dice: no. Eso no es así. Eso es el discernimiento. Es tener claridad de lo que está sucediendo en una situación y cómo incide eso que está detrás de lo que yo estoy observando. Me ha pasado en otras ocasiones que miro a una hija pasar y miro a otro hijo pasar y otra hija, y yo así quedo. Vi lo que había detrás del caminado de esa persona. Se me abre el mundo espiritual y digo yo: ¿y esta historia? O sea, se me abre una historia y se me abre un pasado, un presente y un futuro, que yo quedo: ¿qué? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A qué hora? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿Cómo aconteció eso? Y se me abre el mundo espiritual. Y paro y digo: hijo, ¿qué pasa con eso? No, mamá. Bueno, esto es lo que yo vi. Oh, sí, mamá, es que fíjese. El discernimiento te evita caer en las trampas de Satanás. ¿Quién está cansado de caer en las trampas de Satanás? Observo algo que está sucediendo, pero no asumo que entiendo el por qué o cuál es la causa de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está provocando que eso ocurra? Y el discernimiento me da la capacidad, el ejemplo que le acabo de poner, de yo poder entender eso. Me ha pasado algunas veces con Dara: Dara, tal cosa. No, mamá. Dara, ¿qué llevas ahí? Nada, mamá, nada. Hay momentos donde ella me dice: mamá, vos sabes todo. Hija, soy tu madre. Ayer pasaba con 2 juguitos congelados y que, lo llevo aquí porque es que hace mucho frío. Y cuando está en la sala le digo: yo ya sé que llevaste 2. Mamá, ¿y cómo sabes tú? Diga conmigo: discernimiento. Dígale a que está a su lado: te recomiendo que a partir de hoy camines en discernimiento. Es ver la causa de algo, o sea, saber de dónde sale eso que está sucediendo. Diga conmigo: ahora entiendo esto que estaba viendo. Entonces, eso es lo que significa discernimiento. Ahora le voy a enseñar lo que significa discernimiento de espíritu. Y vamos a entrar ahí. Este es un don que Dios nos ha dado, en donde nos da esa capacidad para mirar el mundo espiritual, escuche bien, y ver la fuente, raíz, causa
de una condición o actividad. O sea, algo que ocurre. Es una capacidad, un don. Cuando tú descubres algo de una persona, que una persona está haciendo, tú descubres desde qué postura lo hace. Eso es el discernimiento. Te ayuda a entender por qué te abrió la puerta. Te ayuda a entender por qué te dio ese regalo. Te ayuda a entender por qué te dijo buenos días. Te ayuda a entender por qué te dijo que descanse. Qué bonito cantaste hoy. Qué bonito danzaste hoy. Qué poderoso como es tu servicio. Hijas, ser engañadas hoy en día es voluntario. Usted sabe cuál es la intención de ese buenos días, buenas noches, qué bonito. Porque las mujeres, la mayoría, nacimos con ese don, con ese regalo. Pero de verdad, ya hay algunas que les fascina que les mientan. Aquí no, ¿verdad? Allá a saber, en otro país. Entonces, cuando tú descubres algo que una persona está haciendo, descubres desde dónde lo hace, desde una manera, y el espíritu detrás de lo que está haciendo, si es el correcto o el incorrecto. Por eso tu servicio tiene que ser desde una postura correcta, desde una motivación correcta. Porque si no lo haces desde una motivación correcta, no vas a tener los resultados correctos. Cuando aprendas a hacer las cosas desde una perspectiva correcta, específicamente el servicio, entonces vas a tener la recompensa correcta de eso. Escuche, el discernimiento de espíritu es una habilidad sobrenatural para identificar la fuente espiritual detrás de, número 1, una manifestación, número 2, de una persona, número 3, de una palabra, y número 4, de una atmósfera. ¿A cuántos le ha pasado que ha llegado a lugares donde el ambiente está hostil? Y usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? Parece desierto. ¿Qué es esto? ¿O le ha pasado que usted está feliz y llega una persona y ya se amargó? Hay algo espiritual detrás de esa persona. Usted estaba feliz conversando con alguien y se viene y le cambió su cara, le cambió su rostro, le cambió su actitud, le cambió todo por completo. Yo quiero creer que usted está siendo libre hoy. Discernir, escuche bien esto, discernimiento de espíritu es entender algo que está haciendo alguien, entender si eso correcto tiene la intención correcta. Puedes estar haciendo lo correcto, pero con la intención incorrecta. Y el discernimiento de espíritu te va a revelar que ese acto bonito o correcto tiene el espíritu correcto. ¿Cuál es la intención, la motivación? Por ejemplo, vamos a ir rápidamente a Mateo 20, del 20 al 27. Mateo 20, del 20 al 27. Y aquí me encuentro con la madre de los hijos de Zebedeo, rápidamente. Y dice, y el que quisiera hacer, no, Mateo 20, 20. Y dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Se acercó esta mujer a los pies de Jesús. ¿A qué? ¿A qué se acercaban a los pies de Jesús? A adorar. Diga conmigo, adorar. Entonces todo iba bien, adorar estaba bien. Pero esta mujer muy astuta, viene, se postra ante él, o sea, le adora y luego le pide algo.
Más adelante, sigamos el 21. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Siguiente. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Siguiente. Y les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el último dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. ¿Qué es lo que pasó con esta mujer? Un acto correcto, pero con el espíritu incorrecto. Le estaba adorando a Jesús, pero lo que ella quería a través de la adoración y era conseguir que sus hijos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, y estar en un lugar que ellos no habían pagado el precio para estar. Y Jesús supo discernir, diga conmigo, discernir cuál era la motivación de esta mujer. Supo discernir qué es lo que había detrás de la adoración. Entonces llegó como con lisonja, llegó a decirle: Jesús, tú el Hijo de Dios. Y comenzó a adorar. Y luego pedirle: te pido que pongas uno de mis hijos a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús tuvo el discernimiento. Pero ¿qué hubiese pasado si ella lo adora, pero no le dice que haga eso, pero en el corazón ella quiere que lo haga? Muchas veces ha habido gente que te ha dicho cosas con la intención incorrecta. Que te ha dicho: wow, ¿cómo estás? Wow, qué poderoso. Wow, cómo has crecido. Wow, cómo has cambiado. Pero detrás de eso hay un engaño. Pero detrás de eso hay una motivación incorrecta. Diga conmigo: necesito discernimiento. Necesito discernimiento. Entonces Jesús supo discernir qué es lo que ella quería realmente a través de esa adoración. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en otro ejemplo en la vida secular? Cuando tu hijo viene y comienza a ser cariñoso. Y comienza: ay, papito, mamita, qué linda, la más hermosa, la más bonita. Y usted automáticamente algo quiere. Ahí a usted ya no es discernimiento, sino que comienza con espíritu de sospecha. No, ese algo quiere. Esto no es todos los días. Algo quiere, algo necesita. Entonces, siempre diga conmigo: hay algo que está detrás del asunto. Y el discernimiento es lo que a usted le va a revelar si eso que está detrás lo motiva al hombre, lo motiva el diablo o lo motiva el Padre. Amén. Entonces tenemos que estar alertas. Hay otro ejemplo muy claro con Josué y con esta generación de los Gabaonitas. En el libro de Josué menciona que luego de que el Padre le haya dado esa delegación tan importante en él y de tener tantas victorias, una victoria, otra victoria, el libro de Josué, yo quiero que me lo busquen, no recuerdo en qué versículo está, tampoco lo anoté acá. Dice que luego de que Dios le mandara a él con la asignación de la tierra prometida, de que conquistara la tierra prometida, vinieron a él estos tipos que son los Gabaonitas
y se acercaron a él con unas vestiduras como harapos, con zapatos rotos, con comidas llenas de moho, y se acercaron a él con esa condición. Y Josué hizo pacto con ellos, y él no supo discernir que ellos luego más adelante se iban a convertir en su aguijón. Muchas veces has hecho pacto con gente que te dice cosas bonitas, o que te deja guiar únicamente por la apariencia. Es que pobrecito, es que pobrecita, es que no tiene, es que mira cómo lo trataron allá su papá en la casa, su hermana no lo quiere, y te deja guiar por esa apariencia de piedad, como dice Timoteo, una apariencia de piedad únicamente, pero la intención no es la correcta. Dice que luego ellos se convirtieron en el aguijón de Josué. Quizás no se levantaron en guerra contra él, pero constantemente le recordaban ese pacto que había hecho y se convirtieron en ese aguijón. Hay gente con la que hiciste pacto. Josué 9:3. Hay gente con la que hiciste pacto que hoy, por causa de no haber tenido discernimiento, ahora representan un aguijón en tu vida. Y dice: ay, viene. Yo, ¿por qué? ¿Por qué le acepté ese regalo? ¿Por qué le acepté esa salida? ¿Por qué le acepté ese mensaje? ¿Por qué le seguí la corriente? Y por no cortar, por no discernir, ahora cargas con ese aguijón. Algunos dirían: es lo que me mantiene humilde. Cargas con ese aguijón. Dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, y ahí siguiente, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros y viejos de vino rotos y remendados. Mire, ellos no eran así, pero se vistieron con apariencia de piedad y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Siguiente. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Hicieron pacto, se dejó engañar. Josué no tuvo discernimiento y después ahí estaba cargando con ese aguijón. Quiero que hoy sea sincero. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un aguijón? El discernimiento espiritual es lo que te dice qué hay detrás de eso que te están diciendo. Existen varios tipos de discernimiento. Te los voy a mencionar rápidamente, y el otro jueves continúo porque ya le estuve enseñando casi una hora. El discernimiento natural. ¿Cuál es ese discernimiento natural? Es aquel que nosotros, por ejemplo, hijos, le enseñamos a nuestros hijos. ¿Cómo cuál? El discernimiento natural, por ejemplo, usted le puede decir a Lian: si alguien se te acerca y te dice eso, no hagas caso, corre a la autoridad más cercana que tengas ahí y corre, porque esa persona es mala y te quiere hacer daño. Ese es un discernimiento natural que nosotros ejercitamos a nuestros hijos para que puedan estar alertas, pero ese es un discernimiento natural. Número 2, el discernimiento espiritual, que está en Hebreos 5 del 13 al 14, rápidamente. ¿Cuántos están aprendiendo? Y dice: y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del ¿qué? Y del mal. Entonces, cuando nosotros, escuche bien esto, comenzamos a leer la palabra, comenzamos a leer la escritura, comenzamos a estudiar, comenzamos a meternos a escudriñar la escritura. O sea, cuando comenzamos nosotros a salir de la ignorancia, ya no vamos a caer en el engaño.
dejamos de caer en las trampas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces yo he tenido personas que me dicen: mamá, cuando estoy viendo la serie de Netflix me desvelo, pero cuando agarro la Biblia me duermo. Que me dicen: mamá, solo agarro la Biblia y me da sueño, me quedo dormido. Pues claro, te acuestas con el libro acá arriba, te queda después acá metido y te puedo decir: bueno, hija, pero por lo menos te estás comiendo esos rollos que son. No, eso es espiritual. El enemigo no quiere que salgas del engaño. Necesitas tener un lugar. Siéntate a la mesa, en el mismo lugar donde comes alimento natural. Tiene que ser el mismo lugar donde comes alimento espiritual. La palabra es alimento, es comida, es sustento. Imagínate acostarte a la mesa a comer, acostarte a la cama, a comer en vez de la mesa. Te puedes ahogar, te puedes atragantar. Yo me preocupo cuando a veces salimos fuera del país y pedimos algo a la habitación y Dara quiere estar así, viendo tele y comiendo. No, se me sienta, se me va el escritorio y se me sienta. ¿Por qué? Porque se puede asfixiar, le puede pasar algo. Entonces queremos comer en el comedor, pero leer la Biblia en la cama. Y yo te pregunto, ¿acaso no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra? Toda palabra. Diga conmigo: no solo de pan viviré, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. De eso viviré en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Una palabra te mantiene con vida. Una palabra te mantiene creyendo. Una palabra es suficiente para cambiar el rumbo de tu historia. Una palabra. Ahora, a partir de hoy, hijo, siéntate a la mesa a comerte esta palabra. Siéntate a la mesa a comerte estos rollos. Siéntate a la mesa a disfrutarte la palabra, para que dejes de ser engañado. Diga conmigo: ya no quiero ser engañado. Ya no quiero caer en las trampas. Entonces ya no caes en la trampa cuando tienes el discernimiento espiritual, que es el segundo tipo de discernimiento. Ahora ejercitas tu sentido espiritual. Necesitas ejercitarlo. Usted no puede llegar a un lugar únicamente entré y me fui. No. Usted tiene que percibir. Entra a un lugar, a una tienda, a un banco, a un mall, a una casa, y encienda el discernimiento. Usted no puede entrar y salir de ese lugar como si nada. Usted tiene que tener discernimiento antes de entrar a ese lugar. Dígale: Padre, habilítame el discernimiento de espíritu. Y usted entra a ese lugar y que se le abra ese ámbito para que no sea engañado. Diga conmigo: necesito ejercitar el discernimiento. Hace 12 años, cuando comenzamos, o mejor dicho, cuando yo comencé a ejercer mi llamado pastoral, yo sin saber por dónde tenía que empezar o qué es lo que yo tenía que pedir, orar como conviene, no sabía, pero mi espíritu conocía qué era lo que yo iba a necesitar para poder liderar correctamente, más en tiempos donde mucha gente se deja guiar por la apariencia, se deja guiar por lo externo. Yo agarraba mi sobre, pásame mi sobre de ofrenda ahí. Vamos a ir a Santiago 1:5. Yo agarraba mi sobre de ofrenda y ahí en mi petición colocaba discernimiento y sabiduría. ¿Qué es lo que yo estaba pidiendo? No lo entendía bien. Pero luego conocí la historia de Salomón, un hombre que pidió sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. Y por causa que le pidió sabiduría al Padre,
el Padre le confió riquezas. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche. Hijo, búsqueme el lenguaje actual. Y le será dada. ¿Qué es lo que usted tiene que pedir y no le va a dar el Padre limitadamente y no se lo dará con reproche? Diga conmigo: sabiduría. Sabiduría. Dígalo más fuerte: sabiduría. Primera de Reyes 3:9. Vamos a ir rápidamente a lo que pidió el rey Salomón. Y dice: te ruego que le des a tu siervo discernimiento. Escuche bien esto, Pastor Frank. ¿Lo encontró ahí? Santiago 1:5, lenguaje actual, dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Sin echarles nada en cara. O sea, no es que Él va a venir y mira, como tenés sabiduría, yo te la di. No, no, no. Él la quiere dar abundantemente y sin echártela en cara. Pero uno de los requisitos para tenerla es pedirla. Si no la pides, no la obtienes. La sabiduría no es un golpe de suerte, es producto que la has pedido. ¿Qué es lo que dijo Salomón? Y dijo: que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? En cierta ocasión se presentaron delante de Salomón dos madres. Una de ellas, su hijo, había fallecido porque ella se durmió encima de él y lo asfixió. Al día siguiente, la madre que quedó con su hijo en vida se da cuenta que su hijo estaba muerto. Y ella decía: pero este no es mi hijo. Mi hijo estaba con vida. Y ellas se presentaron delante de Salomón. Y Salomón, con ese discernimiento y esa sabiduría que le había pedido al Padre y que el Padre se le había dado en abundancia, dijo: ok, aquí hay un conflicto, pero hay una solución muy fácil. Partámoslo por mitad y démosle la mitad a una mamá y la mitad a otra. Y vino la mamá del niño y gritó desde sus entrañas, dice una versión: ¡no! Déjeselo a la otra madre. Y Salomón dijo: esta es la madre, denle a su hijo. Él tuvo el discernimiento para poder saber quién era la mamá y no ser engañado. Hay otra historia también de Ananías y Zafira, que dice que en el libro de los Hechos, en los tiempos de ese movimiento de los Hechos, ¿qué es lo que hacían las iglesias? Vendían, la gente que iba a las iglesias vendía todo lo que tenían, hijos, y lo repartían para que todos vivieran en abundancia, para que no le faltara nada a Abraham, para que no le faltara nada a Kimberly. Venía alguien que tuviera un terreno, venía Kerly, vendía su terreno de 5 millones y lo repartía entre todos. Eso es lo que sucedía en el libro de los Hechos, y lo repartía. Decía: no, yo no quiero que mis hermanos sean limitados, sino que vamos a repartir. Pero vino en una de esas una pareja y dijeron: vamos a venderlo, costó 5 millones, pero hoy lo vamos a dar 1. Y vino Pedro y tuvo el discernimiento. Eso no fue que Pedro lo vio, sino que el Padre le dio discernimiento y dijo: aquí faltan unos millones. Y por causa de ellos no haber tenido ese temor de tocar las finanzas que era para el pueblo, dice que expiraron. Primero uno y después el otro. Diga conmigo: el discernimiento me evita caer en engaño. Por 12 años. ¿Usted quiere discernimiento, hijo?
Yo el otro jueves le voy a seguir enseñando. Soy responsable. 1 hora le enseñé. Por 12 años he pedido discernimiento y sabiduría. Mire, al día de hoy, discernimiento y sabiduría. Discernimiento. Quiero contarle este testimonio. Cuando yo comencé a pedirle al Padre discernimiento, o mejor dicho, a pedirle sabiduría, Lilian, escuche bien lo que me dio. Escuche esto. Mientras están ahí preparándose para dar la ofrenda. Cuando yo comencé, Diego, a pedirle al Padre sabiduría, ¿sabe qué me entregó Él? Me entregó problemas. La sabiduría, el espíritu de sabiduría, es la capacidad de saber qué hacer en medio de un problema. ¿Quiere sabiduría? Prepárese, porque se va a volver un agente para resolver problemas y conflictos. A mí el Padre me paga. ¿Sabe por qué? Por resolver problemas, por resolver conflictos. Y según los conflictos o los problemas que resuelvo, así es mi recompensa. Llega alguien a un doctor, le duele aquí, le duele allá. Llega alguien con un problema. El doctor, ¿qué le va a resolver? El dolor de aquí, el dolor de allá. Y a ese le paga por resolver ese problema. Llega alguien a un juzgado, llegan con un problema, una situación familiar, una demanda. Y al abogado se le va a pagar por resolver ese problema. Si hoy no estás resolviendo problemas, se tengo una noticia: eres el problema. Es tiempo, hijos, que comiences a pedir discernimiento y sabiduría.